Ahora a Emilio Apud, es ex secretario de Energía de la Nación. Hola Emilio, ¿cómo le va? Bienvenido al canal, un placer hablar con usted. ¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Emilio? Bueno, la acción de YPF se disparó en Wall Street, ¿sí? Más de 38%, ¿sí? De alza. El presidente Milei dijo que piensa privatizarla. Cuéntenos cómo está la situación sobre esto. Sí, la decisión de privatizarla es un punto que obedece a adecuar a esta empresa que tiene características oligopólicas dentro del mercado de oil and gas acá en nuestro país, adecuarla a una nueva consigna que tiene que tener nuestro país de exportar, de ser un exportador a nivel mundial de petróleo y de gas. Gas en los próximos 30, 40 años va a ser el combustible de la transición energética. La transición energética es una situación que se ha planteado por el rechazo a la combustión de hidrocarburos en todo el mundo porque es el principal emisor de anhídrido carbónico, que es el gas de efecto invernadero. Bueno, independientemente de que estemos de acuerdo o no, es lo que ha percibido la sociedad mundial. O sea que no tiene una fecha de defunción precisa, pero se estima que en 30 o 40 años se acabaría. Entonces, nos va a quedar mucho bajo tierra si seguimos conformándonos con usar los hidrocarburos solamente para el mercado local y regional, ¿no? Entonces hay que cambiar ese paradigma y YPF tiene que adecuarse a eso, ¿no? Y yo creo que independientemente de que se privaticen las acciones, porque es una empresa privada, ¿no? Hay que aclarar que es una empresa privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York y de acá, independientemente de eso, tiene que responder a ese objetivo. Lo mismo que las demás empresas privadas que están trabajando y que están explotando, sobre todo en vaca muerta. Acá no interesa que sea privado o público. Yo pienso que, dadas las condiciones de sacarle el carácter de oligopólico que tiene YPF, y sacarle algunas unidades que no hacen al objetivo principal, podría ser una empresa competitiva y entonces sí se la puede llegar a vender las acciones que tiene en su poder el Estado, que es el 51%, pero respetando todos los estatutos para que no ocurra lo que pasó con la privatización que había hecho Kicillof y Cristina Kirchner en el 2012, que nos salió 16.000 millones de dólares, ¿no? Claro, Emilio, yacimientos petrolíferos fiscales, justamente habla de que son del Estado. La gran pregunta es, ¿privatizamos YPF y cuál es el ingreso a la Argentina por la venta de hidrocarburos si encima hay que bajar de alguna manera los impuestos? Para que la gente entienda, si la empresa es privada, ¿cómo va a volver a la Argentina? Porque la única forma que vuelva al Estado para poder repartir son impuestos. Y sin embargo, la mayoría de los impuestos hoy en los combustibles están pidiendo que se baje. Y además hay un barril criollo que no se debería respetar. Bueno, pero por eso hay que hacer todos esos cambios. Es ínfimo el mercado local de combustibles con respecto a los barriles de petróleo que hay que exportar a nivel internacional o de gas, ¿sí? Entonces, hay un tema. Primero, resolver la situación local, ¿no? Porque afecta a todo el sector, que no está habiendo inversiones precisamente por esa intervención que tiene el Estado en el sector valiéndose de YPF, ¿sí? Y de NARSA también. Entonces, una vez resuelto eso, y los precios, el próximo gobierno va a recibir esta herencia que la tendría que haber resuelto él, pero 30 centavos de dólar el litro es inédito y es insostenible, y a la larga termina con desabastecimiento y pagando el precio internacional, no el precio que dice por intereses políticos el funcionario de turno. Entonces, tienen que ser precios de acuerdo con lo que yo llamaría el import parity, o sea, cuánto costaría si no lo producimos acá importarlo, ¿no? No tiene que ser igual, pero tiene que seguir esa tendencia. Es una commodity, el barril de petróleo, entonces el barril de petróleo acá que se pagan las refinerías locales, a los productores locales, tiene que ser un barril que refleje el valor internacional. Es una commodity, es un bien transable internacionalmente y tiene un precio internacional, no un precio local. Si seguimos eso, nos va a ocurrir lo mismo que Venezuela. Venezuela tiene un gran
yacimiento y sin embargo se la pasa con escaseces e importando. Así que yo creo que el tema no es si es privada o pública las acciones. Hay 51% de acciones que están en manos públicas, podrían ser privadas lo más bien todas. El management tendría que ser privado, pero antes que hacer todo eso hay que fijar cuál es el objetivo de las empresas petroleras en Argentina para ser exportadoras y hacer el achicamiento, el downsizing, digamos, de la empresa que ahora es oligopólica, porque en un sistema capitalista lo que puede haber es que haya empresas privadas que marquen la cancha a la competencia por ser oligopólicas. No tienen el 60% de la venta de combustible, la tiene una empresa que es YPF. Entonces todo eso hay que modificarlo. Una vez modificado eso, bueno, si consideran que es conveniente vender las acciones, se venden, pero es un medio YPF, no es un fin en sí mismo, eso es lo que hay que comprender. ¿Por qué dice Emilio, ya para ir terminando, que YPF está atravesando ahora una crisis de identidad? Bueno, porque precisamente la identidad no la da la actividad económica ni el mercado, sino que la dan los funcionarios que pone el Estado dentro de YPF, politizándola, recurriendo precisamente a tener el 51% de las acciones y el management, y entonces se toman decisiones que no son económicas, sino que son políticas, ¿no? Entonces pierde identidad y mete ruido dentro de las competencias. Piensen que si ahora está metiendo ruido dentro de un mercado minúsculo como es el argentino en relación con la propuesta la oferta que hay, ¿no? Lo que puede llegar a ser, en el caso de que queramos ser competitivos a nivel internacional. De ninguna manera se podría lograr porque, nos guste o no, hay precios en las commodities, lo fija el mercado internacional. Y acá se ha usado a YPF. En los últimos 20 años se la usó para fines políticos. Entonces ha perdido identidad y necesita de alguna manera volver a ser competitiva, ¿sí? Y de una medida adecuada, no una medida oligopólica como tiene ahora. Como dice Milei, recomponerla. Sí, pero acá antes. la gran duda, Emilio, y quiero Claro. una respuesta concreta de esto, ¿no?, que yo estoy planteando. ¿Cuál es el beneficio que tiene el Estado, como Estado que todavía continúa, porque hay salud pública, porque hay educación pública, porque hay un montón, porque hay que pagar las jubilaciones, porque hay que pagar la asistencia social? ¿Cuál es el beneficio que tiene el Estado de tener una empresa privatizada de los cuales no puede tener usufructo sobre los recursos, sobre las exportaciones, y que además podrían cobrar una regalía las provincias o un impuesto? ¿Cuál sería el beneficio de que sea privatizada? No tener un gasto, está de acuerdo, pero tampoco tiene los recursos que pueda llegar a generar Vaca Muerta. Hacerla eficiente y hacerla productiva, como todas las otras empresas privadas que están en estos momentos. El Estado se tiene que conformar con los impuestos, con la generación de trabajo, con las regalías, etcétera. Como ocurre en todas partes del mundo. Yo fui director de YPF 4 años. ¿Sí? En esos 4 años, ¿sabe YPF cuánto repartió en dividendos por beneficios? 50 millones de dólares. Es nada. No existe que son 50 millones de dólares en 4 años. De esos 51% va para la Argentina. ¿Sí? Pero de impuestos pagamos más de 10.000 millones de dólares. Y ahí se lleva la provincia, las regalías y bueno, y todos los demás impuestos que tiene, sobre todo para la exportación, ¿no?, que va a tener, además del impuesto a combustible local. Pero le digo, si el mercado interno no tiene nada que ver, no existe al lado del recurso y la potencialidad que tiene Vaca Muerta. Entonces, pensando en el futuro, ¿no? Si el Estado se quiere quedar ahí, bueno, que se quede. Yo creo que tiene otras cosas más importantes que hacer, pero tiene que promover toda la actividad y cobrarle impuestos a toda la actividad, y además va a tener una entrada de divisas espectacular, más grandes que las del campo. Y todo eso genera una fuente de recursos, ¿no? Que es sobre todo las divisas, que son lo que está faltando ahora. Ahora, si nos quedamos con el eslogan del gobierno actual, que pone YPF, soberanía energética, y bueno, eso no tiene ningún tipo de asidero, porque al contrario, ha afectado la soberanía energética en estos 20 años de intervencionismo. Correcto, Emilio, muchísimas